Mi papá se casó con la mujer que 3 meses después intentaría quitarme una herencia de $40 millones, y ni siquiera lo supo hasta que fue demasiado tarde. Esto fue lo que pasó. El abogado dejó la carpeta sobre mi mesa con las manos temblando. Coronela Camila Torres, me dijo, el fideicomiso de su abuelo ya vale $40 millones, y sigue estando solo a su nombre. Me quedé viendo los números un buen rato, cerré la carpeta y la guardé en un cajón. Esa misma tarde, mi papá se había vuelto a casar. Su nueva esposa se pasó toda la recepción preguntándome cuánto dinero tenía. Yo sonreía y no decía nada. No sabía que ese silencio se convertiría en la decisión más importante de mi vida. Llevaba casi 8 meses sin pisar Morelia. 23 años en el ejército te enseñan que tu hogar es donde te manden. Pero una parte de mí seguía pensando en esa ciudad, en las jacarandas moradas de la Avenida Madero, en el olor de la cocina de mi mamá, aunque ella ya llevaba 12 años sin estar aquí. Llegué un jueves, me cambié el uniforme en el baño del aeropuerto y manejé directo hacia el salón de eventos. Mi papá, don Ricardo Torres, se casaba otra vez. 69 años, y se veía más joven que en la última década. Pelo plateado peinado hacia atrás, un traje que le quedaba mejor que el que usó en el funeral de mi mamá. Me quedé al fondo de la capilla viéndolo esperar en el altar, y algo en mi pecho se apretó y se soltó al mismo tiempo. Él merecía ser feliz. Pero no puedo negar que sentí desconfianza en cuanto vi caminar a Valeria Rangel por el pasillo. 42 años, elegante de una forma que parecía calculada. Vi cómo sus ojos recorrían el salón durante los votos, no viendo a mi papá, sino contando quién era importante y quién no. Cuando llegó a saludarme, su sonrisa se estiró apenas un poco. Tú debes ser Camila, dijo, tomándome las 2 manos. Ricardo habla de ti todo el tiempo, su soldadita valiente. Coronela, en realidad, respondí. Pero Camila está bien. En la recepción me buscó 3 veces. La primera me preguntó si tenía casa propia. Le dije que rentaba un departamento cerca del cuartel, lo cual era cierto, aunque omití que podía comprar el edificio completo si quisiera. La segunda vez preguntó cuánto ganaba una coronela, disfrazado de curiosidad inocente, con los ojos muy afilados por debajo. Le di un número real y sin nada de especial. La tercera vez se acercó tanto que pude oler su perfume caro, y me preguntó si pensaba ayudar a mantener a mi papá en su retiro. Nunca me ha pedido nada, le dije. No creo que empiece ahora. Se rió como si hubiera hecho un chiste. Yo no lo había hecho. Lo que Valeria no sabía, lo que casi nadie sabía, estaba en mi correo esa misma mañana. Un mensaje del licenciado Rodrigo Elizondo, pidiendo hablar antes de que yo volviera a la base. Me encontró junto al estacionamiento después del baile. El fideicomiso de tu abuelo, me dijo sin rodeos, ha crecido muchísimo. Creo que es hora de que hablemos de lo que eso significa. $40 millones. Mi nombre, y solo mi nombre, en cada documento. Recordé la voz de mi abuelo en su terraza, con un vaso de agua de Jamaica sudando en su mano. No hables de este dinero hasta que de verdad lo necesites, Camila. El dinero cambia como te ve la gente antes de cambiar algo real en tu vida. Cuídate de eso. Le agradecí al licenciado, regresé a la fiesta y sonreí como si nada hubiera cambiado. Fue la decisión más inteligente de mi vida. 3 semanas después me llamó doña Carmen, la vecina de mi papá de toda la vida. Mencionó, como quien no quiere la cosa, que un camión de mudanza había sacado casi todos los muebles que mi mamá había elegido años atrás. Sillones nuevos, comedor nuevo, todo nuevo. Así era Valeria Rangel. Se movía rápido y con propósito. En un mes redecoró la casa completa, cambió al asesor financiero de mi papá por uno de su confianza, y reacomodó las cuentas bancarias para que su nombre apareciera primero en cada estado de cuenta. Solo le gusta tener las cosas organizadas, me dijo mi papá por teléfono, casi apenado. Lo que yo no sabía era que Valeria ya me estaba investigando a mí. Preguntó a los amigos de golf de mi papá sobre mi carrera. Preguntó a una prima en una carne asada a la que ni me invitaron si alguna vez había mencionado una herencia. Buscó todo lo que pudo encontrar sobre mi historial militar, mi rango, mi sueldo, mi departamento rentado.
Todo pintaba el mismo cuadro: una oficial disciplinada, soltera, con sueldo de gobierno, sin riqueza visible. Exactamente lo que yo quería que viera. Pero en una cena a la que tampoco me invitaron, un viejo amigo de la familia, don Arnulfo, comentó algo que no debía. Dijo, con una copa de más encima, que mi abuelo había dejado algo grande para la familia, algo guardado en un fideicomiso del que ya nadie hablaba. Valeria no lo dejó pasar. Le pidió a don Arnulfo que repitiera, hizo preguntas con tanta intensidad que lo incomodó. Y esa misma semana contrató a un abogado especializado en disputas de herencias, el licenciado Ernesto Cabrera, famoso, según me dijo después Rodrigo, por encontrar grietas en fideicomisos que todos daban por blindados. Mi papá no sabía nada de esto. Él no es un hombre calculador. Es un hombre que ama con facilidad y pregunta poco, sobre todo ahora que estaba recién casado y no quería alterar la paz que había encontrado después de años de soledad. Me enteré del licenciado Cabrera un martes por la noche. Alguien está haciendo preguntas formales sobre el fideicomiso de tu abuelo, me dijo Rodrigo. Una mujer llamada Valeria Van Gogh. Creo que es la esposa de tu papá. No me sorprendió. Desde que la vi contar personas en su propia boda, sabía que este momento llegaría. 2 semanas después recibí una carta certificada. Valeria había metido una demanda civil en mi contra. La leí de pie en mi cocina, con el café enfriándose. Sentí esa calma particular que se siente antes de una misión difícil. Ya no era momento de reaccionar, sino de prepararme. La demanda decía que el fideicomiso, aunque legalmente a mi nombre, había sido pensado para toda la familia, y que mi papá tenía derecho sobre él. Una teoría construida en el aire, pero que podía costarme mucho tiempo y dinero tumbar. Un compañero de trabajo me sugirió simplemente pagarle algo a Valeria para que se fuera. No, le dije. Si quiere pelear, vamos a pelear. Llamé a Rodrigo y le pedí que reuniera cada documento, cada carta, cada prueba de la voluntad de mi abuelo. Y resultó que mi abuelo, previendo exactamente esto, había dejado cartas escritas a mano explicando por qué el fideicomiso era mío, y un video grabado años antes, frente a un notario, diciendo con voz clara que el dinero era para mí y para nadie más. Esto no es un caso cerrado, me dijo Rodrigo. Es una fortaleza. El día de la audiencia me puse mi uniforme de gala. No por efecto, sino porque así era honesto. Valeria llegó con el licenciado Cabrera, vestida de gris oscuro, segura de sí misma. Mi papá no estaba con ella. Después supe que le había mentido diciéndole que la fecha se había movido. La jueza Leonor Villaseñor abrió la sesión. El licenciado Cabrera habló de un padre olvidado y una esposa devota luchando por justicia. Yo me quedé quieta, con las manos cruzadas, porque reaccionar es justo lo que espera alguien que está construyendo una historia y no un caso. Entonces habló Rodrigo. Leyó las cartas de mi abuelo. Puso el video, su voz un poco más débil pero clarísima, diciendo que el fideicomiso era mío. Y luego mostró algo más, registros bancarios donde Valeria había intentado, 3 veces, poner las cuentas de mi papá a su nombre. Correos donde preguntaba qué pasaría con esos bienes si algo le sucedía a Ricardo. Mensajes de texto donde le ordenaba a Cabrera buscar cualquier forma de presión contra mí, sin importar si la demanda tenía fundamento real. La sala se quedó en un silencio distinto. Y entonces, en el pasillo, durante el receso, encontré a mi papá junto al bebedero, pálido, con una copia de las pruebas temblando en sus manos. Había llegado al descubrir que la fecha nunca se había movido. Camila, susurró, ¿es cierto todo esto? Solo asentí. Está todo documentado, papá. Yo no lo sabía, dijo. Te lo juro. Te creo, le respondí. La jueza tardó menos de 10 minutos en volver. Este tribunal no encuentra ningún derecho legítimo por parte de la demandante, dijo, mirando directo a Valeria. El fideicomiso fue establecido con una intención clara y repetida durante décadas, nombrando a la coronela Camila Torres como única beneficiaria. Esta demanda no solo carece de fundamento, sino que parece haber sido presentada de mala fe. Ordenó que Valeria pagara todos mis gastos legales y remitió la conducta del licenciado Cabrera al Colegio de Abogados. Valeria se levantó sin mirar a nadie y salió por la puerta lateral.
Nunca volvimos a saber gran cosa de ella, salvo que se divorció de mi papá 3 meses después, antes de que él pudiera hacerlo, y que se mudó a otro estado a empezar de nuevo, sin nada de lo que había venido a buscar. Mi papá y yo nos quedamos sentados en la sala vacía. Debí haberlo notado, me dijo. Tenía tanto miedo de estar solo otra vez que dejé de hacer preguntas. No voy a fingir que esto no dolió, le dije. Pero te perdono, papá. Ya lo hice. Lo que no puedo hacer es fingir que la confianza se reconstruye sola solo porque una jueza falló a mi favor. Salimos juntos del juzgado, y en el estacionamiento se detuvo y me preguntó, «Tu abuelo sabía que algo así podía pasar, ¿verdad? Por eso documentó todo con tanto cuidado». Creo que conocía a la gente mejor que casi nadie, le dije. Nunca toqué ese dinero para mí. Seguí en mi mismo departamento, con mi misma camioneta, aunque por fin dejé que le cambiaran la transmisión que llevaba 2 años a punto de morir. Lo que cambió no fue mi vida. Fue lo que decidí construir con algo que me habían dado, no ganado. Con el tiempo, mi papá vendió la casa, que ya no se sentía suya, y se mudó cerca de mí. Empezamos a comer juntos los domingos, algo que nunca habíamos tenido tiempo de hacer antes de todo esto. La confianza se reconstruyó despacio, comida por comida, llamada por llamada, de una forma más firme que antes. Creé 3 fondos con ese dinero, uno de becas para hijos de militares, otro de apoyo para viudas de soldados, y uno más para el cuidado de veteranos que ya no tienen quien los lleve al doctor. Mi papá fue a la primera cena de recaudación, sentado en primera fila, con un orgullo en la cara que no le veía desde antes de que mi mamá muriera. Encontré la última carta que mi abuelo me escribió, guardada en la misma carpeta que se usó como prueba en el juicio. Si algún día tienes que elegir entre el dinero y el carácter, decía con su letra ya temblorosa, quédate con el carácter. El dinero siempre encuentra a la persona correcta. Y tenía razón. Me encontró a mí. Todavía uso el uniforme casi todos los días. Todavía manejo las mismas calles de siempre. Pero una vez al año me pongo mi uniforme de gala y hablo frente a familias militares que jamás conoceré, pensando en una terraza, un vaso de agua de Jamaica y una advertencia que me dieron mucho antes de saber cuánto la iba a necesitar. Y ahora te pregunto a ti, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? Cuéntame en los comentarios desde donde nos estás viendo esta noche. Nos quedan muchas más historias como esta por contar, así que no olvides suscribirte, porque lo que viene todavía es mejor.